Bueno, pues ahí estábamos en Alcalá, escuchando los cantes, puestos por las raíces del cante, ¿no? Estamos recuperando un poco la historia y también los personajes que están de la bohemia alrededor de todo lo que son los artistas, ¿no? Los artistas se reúnen pues con multitud de amigos, que cada uno hace cosas diferentes y son amigos porque a uno le gusta tenerlos como tal, ¿no? Ricardo, hoy, ¿quién es nuestro personaje? Bueno, buenas tardes a todos, amigos. Hoy estamos con un buen amigo, Enrique Pedrosa. Es pintor, es mi vecino y es una agradable persona que, bueno, tiene su trayectoria también como pintor, ha hecho muchas exposiciones muy interesantes, ¿no?, en Sevilla y fuera de Sevilla. Y estamos aquí con él para que él nos cuente un poquito de su historia en primera persona, ¿no? Así, Enrique, que hemos tenido el atrevimiento de avasallar tu casa y meternos aquí con las cámaras para que tú comentes lo que Carlos quiera que tú le expliques. Bueno, lo intentaré, pero te voy a decir una cosa, Ricardo, que para mí es un honor estar sentado hoy al lado tuya. Gracias, Enrique. Yo sé que tú eres una gran persona y hace ya muchos años que nos conocemos y un gran aficionado al flamenco también. Y además viene de una familia ilustre de sevillana. Hombre, por supuesto. Un general importantísimo, como aquí en la Segunda Región Militar, que fue el general Pedrosa. Oye, ¿tú sabes la historia? Es parte de la historia. Hoy hemos venido aquí a que tú nos descubras el resto de esa historia que no se conoce, de los Pedrosas y de... ¿Cuándo vino tu padre aquí a Sevilla? ¿O cuándo lo destinan? ¿Cómo dices? A tu padre, ¿cuándo destinan a tu padre a Sevilla? Pues, bueno, mi padre, yo creo que vino a Sevilla de teniente, recién salido de la academia militar. Hace, bueno, yo no sé el tiempo, pero vamos, hace muchísimo tiempo. Y termina de general aquí en la Segunda Región Militar, ¿no? Exactamente. ¿Él que es anterior a Cordon Merry o a Parias que aquí? Él era compañero de Cordon Merry. Creo que era Sí. promociones, a lo mejor diferentes, pero de ese tiempo, ¿no? ¿Y cuántos hermanos sois? Pues somos 4 hermanos. Son 3 niñas y yo soy el varón. Y tú eres el auténtico artista y bohemio de la familia. Bueno, en mi familia, por Martínez Vidón, ha habido mucha gente que han sido artistas y dedicados un poco al arte. Y después también ha habido escritores en mi familia, por parte de mi madre. Tú naciste en Sevilla y además en La Palmera, ¿no? Eres casi bético de nacimiento, ¿no? Sí, en la clínica de Fátima. La historia aparece... ¿Tú viste la Sevilla también, esa Sevilla de la época casi de los 60-70, del Mojama, de lo que era la calle Salado? Fueron unos inicios muy bonitos de Sevilla. Y yo tuve un negocio de hostelería que era en Paz, con Máximo Valverde, que era autor de cine. Y lo tuvimos en un sitio que era muy bonito, que era ¿cómo se llama? El Club Yeye. No. La plaza que al final de Alfonso XII, de la calle Alfonso XII, a la derecha, un caserón que había allí muy grande. Cerca de la calle Redes, sí. Sí, por esta zona de ahí. La Puerta San Real. Laureano. San Laureano. Y aquella época era la época de esa, estaba Manglis, estaba claro, los sí. Sires, estaban los Du, Sí, estaba... mira, nosotros teníamos un sitio que se llamaba, bueno, el nombre es igual, pero allí en el patio de San Laureano. Y entonces venían por allí muchos grupos de música. Y entre los primeros grupos de música que vinieron por allí fueron los Patas Negras. Una época que estuvieron tocando allí en el sitio este. Y época también de Triana, de Alameda. Todo han pasado por allí. Sí. De Silvio, Silvio. de los Zus, había los X5, todo eso era gente de aquella época, ¿no? Y se vivía bien, ¿no? Era una época de familias, ¿no? Yo me recuerdo las noches con los Guardiola, con Juan Guardido Soto, con Momo, con Jaime. Y era una Sevilla distinta, ¿no? Una Sevilla que
aparecía por la mañana y la gente iba en bicicleta a trabajar al cano o a la construcción aeronáutica. Es el que tenía una bicicleta era un dios. El resto con su maletita, que eran unas cestitas de mimbre donde llevaban las comidas. Y después estaba la bohemia, que cuando ellos salían, muchos de nosotros estábamos tomando churros en la Macarena, ¿no? Sí, en esa época había muchas cosas en Sevilla. Estaba el Traga, ¿recuerdas? El bar del Traga de Vicente. Había otro sitio muy bonito que era las Siete Revueltas. Muy bonito. Y la Plaza del Pan. Y empezaron ya a poner en los afueras de Sevilla, empezaron a poner como ventas, ¿no? Ventas donde estaban toda la noche abiertas, iban la gente allí a bailar sevillana y con sus amigos y aquello tenía un ambiente enorme. Claro, entonces en aquella época te podía tomar una copa y coger coche. Eso ya está totalmente reñido, eso ya hoy en día no existe, ¿no? Eso es, pensar en beber y conducir, eso está, no es por nada, ¿no? Sino porque es que te paran y te quitan primero el dinero y luego el carnet. Y entonces en aquella época no, en aquella época tú te podías tomar tu copita, ¿no? Si tú ibas bien, bueno, pues todo el mundo que se toma una copa no es igual conduciendo, ¿no? Hay quien conduce, se vuelve loco, hay quien conduce y hay quien se tranquiliza, ¿no? Pero en fin, que eran otros tiempos donde... Oye, ¿queréis tomar una copa? Ahora vamos a seguir andando por los caminos eran otros tiempos, ¿no, Enrique? Sí, para descansar un poquito. donde se podía, eran los principios de esos ambientes y entonces se podía estar en los sitios, ha cambiado todo tanto, ¿no? ¿Tú has conocido Sevilla de esa época? Yo no soy de esa Sevilla de esa época. Y luego decir a los televidentes que esto que se escucha aquí de fondo es como si dice el Rocío, que es el crepitar de la viña cuando va saltando entre lo que es el aire, la humedad y se va quemando, ¿no? Esta música que deja los silencios, yo creo que ¿no? Sevilla, verá, lo que hemos vivido Sevilla, una época de Sevilla, tenemos una Semana Santa nuestra, una feria nuestra, y lo de ahora, yo no te digo que no sea bueno, pero lo que hemos vivido, eso ya no se vuelve a vivir otra vez, ¿no? Eso es algo que es así, ¿no? Y las sensaciones de esa feria, de esa Semana Santa, en la época de juventud, pues no es lo que es ahora. Pero había un público que se movía en aquella época, Ricardo. Éramos 40 o 50, no eran muchos los que que hacíamos la noche, íbamos a ir de revuelta, íbamos a la Trocha, íbamos a la calle Salado, íbamos a la Mojama, íbamos a la Venta Marcelino, a la Venta Vega, íbamos a la Venta Antequera, que también había fiestas allí. Sí, había, y por la noche eran las noches diferentes, las noches de esa época eran totalmente diferentes. Y eso estaba diciendo Ricardo, que no era lo mismo poner 2 o 3 medias botellas de Daina o de San Patricio, que en aquel tiempo era muy frecuente, y entonces eso te animaba, llevaban los señoritos allí, el de turno cogía el teléfono y automáticamente estaba llevando a los artistas, oye, que aquí hay un par de ponedores que quieren gente que venga, y ya estaban los artistas allí corriendo un taxi en la Alameda, en cualquier sitio, no, y para adelante, ¿no, Ricardo? Hombre, había artistas que se buscaban la vida en las ventas. Pues estaba ahí la Venta Vega, que tú llegabas allí y había artistas allí toda la noche que iban a buscarse la vida, incluso en la Feria de Sevilla, que ha cambiado todo tanto. En la Feria de Sevilla yo recuerdo en el Prado, en la Feria del Prado, los estuches de guitarra puestos en la caseta del Traga, una caseta grande que tenía el Traga, y el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Entonces cuando tú querías una fiesta en una caseta, decían, llégate al Traga por un guitarrista y un cantado, ¿no? Porque no había los volúmenes estos que hay ahora mismo, estos equipos grandiosos. Casi almacenados. Grandiosos que hay, ¿no? Incluso los cocheros de caballo los veías tú por la carretera, que venían los de Jerez, se venían a Sevilla, sí, ¿no? Porque aquello era una cosa grandiosa, ¿no? Y entonces, claro, una fiesta se organizaba de esa manera, ¿no? Tú te llegabas allí, pedías a ver quién es, y pues el estuche número 1, venga y a lo mejor un guitarrista que era de Jerez, que había venido a Sevilla a hacer la feria. Y bueno, pero los cantadores. Ricardo, ahora sigue la cosa igual, porque la gente de Jerez viene aquí a hacer la feria también. Bueno, sí, pero ya vienen ya contratados a través de amistades, eso ya no existe. Sí, además con un sitio de dormir. Antes se veía un poco a la aventura, ¿no? Sí, era la aventura total. Se dormía, no se dormía, se ganaba, no se ganaba. Sí, pues se quedaba en... Sí, pero esa era la bohemia también del flamenco, ¿no? Porque era un poco... Enrique, tú cuando estás de socio con Víctor, con Máximo Valverde, perdona,
era la época donde él tuvo una etapa de novillero. Él tuvo una etapa de novillero antes de ser actor. Y después culminó, no hace mucho tiempo, la última etapa de su vida, que fue cuando se consagró como matador de toros, ¿no? Sí, se retiró como matador de toros, tiene el carnet de matador de toros. Sí. Y bueno, el Máximo Valverde era un guapera en aquella época y bueno, las niñas se lo rifaban allí cuando llegaban a la parte del Club Yeye, a la parte del Santo Ángel, a la parte del Casino de la Exposición, ¿no? Esos eran más o menos los sitios, ¿no, Enrique? Yo no sé porque yo no frecuentaba mucho ese tipo no sé, era diferente. Pero lo que sí te puedo decir es una cosa, que Máximo, nada más que lo sacaron en 2 revistas de esta del corazón, de 10 minutos, de semana, cosas de estas, y al mes estaba el negocio así de gente, ¿no? De toda España venían allí. El Máximo es un galán que ha hecho muy buenas interpretaciones, muy buen teatro también, muy buenas películas, ¿no? No solamente se ha buscado la vida de guapera, ¿no? O sea que también se le ha currado al hombre. No, es una buena persona, es un buen tío. Yo creo que un poco también es el hecho de que haya hecho películas un poquito de galán, ¿no? Es lo que se le ha quedado el sello, pero en el fondo es un tío muy buena persona. Hombre, sus hermanos son todos a comérselo, ¿no? Sus hermanos son todos. Valverde, sí. ¿Y cuándo te da a ti por la pintura, Enrique? Pues mira, yo me dio por la pintura, pues si te digo la verdad, porque necesitaba una salida de algo que no me terminaba de llenar mi vida, y entonces me metí en la pintura. Me llenó de tal forma que yo me paso las horas y las horas pintando, creando a lo mejor colorido, porque en definitiva la pintura para mí es color, ¿no? Es lo más importante que tiene. Y bueno, pues fue así, por un tema mío personal que me metí ahí y ya me enganchó. El arte como una válvula de happy terapia para poder seguir andando por la vida, ¿no? Exactamente. La pintura tuya es impresionista, ¿no? No, es una abstracción figurativa lo que hago, porque me gusta deformar la figura, deformar la realidad de lo que veo y bueno, meterla dentro de lo que es una nube de forma, por así decirlo, ¿no? Sí, la abstracción es la liberación prácticamente del espíritu del artista, ¿no? Ahí no tiene ninguna medida ni ningún método, es un poco anárquico todo lo que se hace, ¿no? Y lo que está buscando son texturas, ¿no? Más que otra cosa, ¿no? Sí. ¿Qué color es el tuyo, el preferido? ¿Vemos rojos o azules? Es por época, hay épocas a lo mejor que toco el azul, pero dentro de lo que son todas las variedades de azules, en colorido, en difuminar el color, ¿no? Entonces hay épocas, igual toco el azul que toco el amarillo, que toco el rojo, ¿no? Y ya empiezo a mezclar colores. Pero he visto que hace también exposiciones, ¿no? ¿La última dónde ha sido? La última exposición que hice fue en Canal Sur, en la galería de Canal Sur, en la Expo. ¿Y en la actualidad en qué trabajas de pintura? Ahora mismo color, estoy haciendo color más que a lo mejor flores, pero dentro de lo que es una abstracción de las flores, ¿no? Y el colorido. ¿Tú eres taurino, Enrique? A mí me gustan mucho los toros, ¿sí? Me encantan. ¿Tiene amigos ganaderos? Tenía, ya no tengo nada. Porque cada vez te vas retirando más de la gente, ¿no? Cuando te metes a lo mejor en un sistema de vida, ya no quieres gente al lado tuya porque te molesta. No sé, no te comunicas. De la época nuestra estaba José Luis de Albacerrada, el marqués de Albacerrada, que tenía una finca magnífica, bueno, la tenía, ya murió él, y en Gerena, el tierra de los campuzanos, después del partido Resina, ¿no? Con los Pablos Romero, sí. Después tenemos los de la Cal, ¿no? Prieto de la Cal, tenemos aquí Torre Estrella, la parte de Cádiz, ¿no? Lo de Domés, y después tenemos muchas, también alrededor de la campiña utrerana. ¿Yo eres aficionado a los toros? Y a mí me gustan los toros, sí. ¿Te gustan? Me gusta. Yo, todo lo que es el arte en sus vertientes,
Yo me quedo lo mismo extasiado, aunque no entienda al principio lo que estoy escuchando, lo que estoy viendo, pero esto es como cuando uno entra en una tienda, ¿no? Y dice, ¿qué americana te gusta? Y dice, aquella. Dice, esa es la única que vale 350 euros, los demás valen 250 euros. O sea, que uno se va a donde le pide el cuerpo, no sabe ni qué cuesta, pero se va uno, ¿no? Pues en el arte es exactamente igual, o sea que se puede uno encantar. Estaba hablando ayer con Augusto Morillo, un íntimo amigo nuestro, imaginero y escultor, y se puede uno quedar horas extasiadas viendo cómo es capaz con la bubia. El arte tiene su momento, ¿sabes? No es, bueno, el arte tiene su momento, porque el arte, cuando el arte tiene creatividad, es cuando el arte es bonito, porque te transmite la creación que está haciendo el artista, ¿no? Pues esto yo creo que pasa en todo, en la pintura, en el baile, ¿no, Ricardo? En todo. Ayer estamos hablando del duende y estamos hablando de que muchas veces no es lo mejor lo que se le toca para mucho, y es muy bueno lo mejor que se toca para muy poco. Y además todavía no está uno un artista, ¿no? Está en trabajador, ¿no? Luego está el receptor también, que es muy importante. Bueno, es que si el artista no tiene creatividad, si la creatividad en el arte yo creo que es lo más importante que tiene, ¿no? Por eso me gusta el tema taurino, porque cuando uno empieza a trabajar en cualquiera de las facetas del arte, les decíamos ayer, ¿no?, que cuando se abre el telón o se abre la cámara, eso es un toro que hay que lidiar. Y tú puedes tener las técnicas del mundo, pero después tú no sabes de verdad el toro cómo va a venir, si va por la derecha, si va por la izquierda, y muchas veces por confiarte te coge y te empitona y te echa arriba, ¿no? Sin embargo, siempre hay que tener el respeto. El artista tiene que tener el respeto al público, tiene que tener el respeto a su trabajo, tiene que saber de verdad lo que está haciendo y conocimiento de lo que hace, si no todo es un échate para allá que no puedo, ¿no? Hombre, desgraciado el que no tenga esa responsabilidad, entonces es que no es una maquinita, ¿no? Entonces el artista lo que tiene que tener es corazón, ¿no? Y sentirse ahí de esa manera, ¿no? De esa forma, ¿no? Y luego después hay una cosa muy importante que es el receptor, ¿no? Muchas veces tú estás creando una cosa que tú tienes fe en ella, ¿no? Y a lo mejor para la gente no es lo que es para ti, ¿no? Aunque hay que pensar siempre que cuando se crea algo sea para uno. Si te gusta a ti y luego le gusta a la gente, es doble satisfacción, ¿no? Pero tú con la guitarra estás todo el día creando, ¿no? Bueno, depende, todos los días no se crea. El día que no puedo crear, por lo que hago es que ensayo mucho, para no perder la técnica, ¿no? Porque técnica sin arte, la técnica y el arte están unidas, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces yo ha habido veces que he dado un concierto, Enrique, y he estado un 80-90% de bien, ¿no? Porque al 100% es muy difícil estar siempre. Eso es muy complicado, eso en tu vida a lo mejor te puede pasar muy pocas veces, ¿no? Porque hay que reunir muchos momentos, ¿no? Ya no solamente en que tú estés a gusto, sino que el escenario, las luces, el sonido. Y he estado bien. Y me he metido para adentro y la gente no han estado como yo me hubiera gustado que me hubieran reaccionado, ¿no? Luego después otras veces he tocado peor y la gente me han comido. Esto es muy bueno, qué bonito, sí que yo que esto. Y yo he dicho a mí, ¿qué va? Si he estado para que me llenen los leones. Oye. Pero bueno, ya he terminado por callarme, ¿no? Porque eso es lo que yo le he transmitido al receptor que está ahí, porque arte sin personas que te digan sí o no, no existe, ¿no? Pues si no te vas a pintar o a tocar una isla solo allí para las palmeras, ¿no? Sino que se pinta, se canta o se toca para que otra persona te diga, ole, ¿no? Qué bonito, ¿no? O qué bien esto, que lo otro, ¿no? Ahora y siempre, aunque no estés aquí y te vayas, el día de mañana dirá la gente, oye, pues esto era de un pintor, oye, pues esta música la hizo, qué bonita, ¿no? O no me gusta, ¿no? O no está dentro de mi línea, ¿no? O sea que el receptor es muy importante también. Entonces, muchas veces el artista da todo lo que tiene dentro y el receptor ese día no está en la misma onda. En la misma onda que el artista, no te ha comprendido ese día, no sé por qué. No. Te pregunto una cosa, Ricardo. Tú que has hecho muchas composiciones, pero hay cosas que son muy singulares, ¿no? O sea, las composiciones, bueno, pues unas son mejores, otras son peores, otras te gustan a ti, otras no le gustan al público. ¿Cuándo se te ocurre a ti la del reloj de Triana?
Bueno, yo por mis viajes y eso, pues yo he viajado bastante afuera, como tú sabes, y yo siempre, a lo mejor en Viena, en Holanda, en Alemania, los carrillones que hay en las plazas mayores, ¿no? Salen, Sí. a la hora salen Los muñecos. unos muñequitos. Sí, sí. La figura, sí, sí. Y esto es Múnich. Suena Mozart, ¿no? Suena Sí. en Suiza, ¿no? Sí, También ¿no? hay muchos también, muchos carrillones. Suena mejor Mozart, Juan Sebastián Bach, o sea, música relacionada con el país De origen, sí. de origen, ¿no? Y entonces yo pensé, digo, bueno, ¿por qué en Triana, ¿no? Si Triana está en flamenca, ¿no? ¿Por qué no puede tener Triana un reloj, ¿no? Que a cada hora suene por solear, ¿no? Y entonces me puse en marcha y bueno, hablé con los dirigentes, con Curro Pérez, que era el que estaba en esa época de director del distrito de Triana, y Manolo Ale. Y le comenté esta idea que yo tenía, ¿no? Me dijeron que era muy bonito, ¿no? Pero que el reloj ese no se podía hacer porque el reloj no estaba digitalizado, ¿no? Entonces costaba mucho dinero poner un carrillón con toda la melodía exacta, mirada de campana que tenía que tener el carrillón para que diera todas las notas que yo daba con la guitarra. Entonces decidieron de digitalizar el reloj, ¿no? O sea, entonces vino una compañía de afuera, de San Sebastián, creo que, la que se dedica a ese tipo de cosas, ¿no? Digitaliza el reloj y entonces ya se le puede meter La melodía que tú quieras. la melodía que tú quieras, ¿no? Me metí en mi estudio, grabé esa melodía que yo la tenía para el reloj ya preparada, ¿no? Y hasta el día de hoy ha sido un éxito, ha sonado ya casi, pues el otro día se las cuentas, durante 3 años, 13 veces al día, 13 veces por 12 meses y por 3 años, ¿no? Que son miles de veces la que ha sonado ya, ¿no? Y estoy muy contento porque, bueno, allí se para, tú sabes que en Triana hay muchas academias de baile y veo a las japonesas que llegan allí después de que salen de las clases y sueltan el makuto en el suelo y se ponen allá a bailar debajo del reloj, ¿no? La hora. Y la gente pues, ya le llama la atención también, se para y lo escucha y como una cosa, ¿Y dónde está colocado el reloj? pues en el puente de Triana. ¿En el mismo puente? En el faro. En el faro, la Ah, vía. en el faro. Allí antiguamente aquello fue siempre, nosotros le decíamos la semillería, aquello, porque era una semillería antiguamente. Y luego después el faro y está enfrente por frente a la capillita de la Virgen El Carmen. O sea que la Virgen del Carmen está escuchando flamenco otro día. No sé si la tendré ya alta. Bueno, de vez en cuando se De vez en pasean cuando, barcos, ¿no? no, de vez en cuando creo que se pega un cantecito ya la Virgen del Carmen. Y bueno, yo estoy contento porque eso es una cosa que yo siempre lo soñé, ¿no? Con tenerlo, ¿no? Y muy interesante. Te voy a contar una anécdota, Enrique, que me pasó haciendo el servicio militar. Resulta de que el duque de Feria, Rafaelito Medina, Sí. Sí. estando yo en Los Gallos, pues me mandaron la papeleta para el servicio militar, ¿no? Entonces yo me fui a Cerro Moriano, como todo el mundo, ¿no? Pero yo venía al Cerro Moriano y por la noche tocaba, los sábados por la noche seguía tocando Los Gallos, porque el dueño de Los Gallos me quería mucho, don Manuel Núñez de Prado. Que Los Gallos en aquella época era un tablao de lo más bonito y sigue siendo, ¿no? Y elegante y de lujo. Muy elegante, ¿no? Mucha gente de Sevilla, militares, abogados, médicos, su huertecita por el barrio Santa Cruz, por las Teresas, la Copita, y luego ver un flamenquito, un flamenco en el tablado de Los Gallos era una preciosidad. Eso. Total, me voy a mi servicio militar y cuando vuelvo le digo a Rafael, digo, mira que no tengo destino. Dice, no te preocupes que yo hablo con mi tío, Íñigo de Alteaga y Figuera, también era otro militar. Y me recomendó para... ¿Tú dónde quieres ir? Digo, yo allí enfrente, en Tendencia, lo que hoy en día es la Diputación. Sí. Entonces nosotros entrábamos ahí vestidos de paisanos Y se decía después y allí nos cambiábamos dentro. Claro, como yo estaba en Los Gallos y terminaba a las 4 de la mañana, no me daba tiempo a nada, me iba para mi casa. O me tomaba una cerveza antes de llegar a mi casa, a las 5, cuando me daba cuenta a las 6, y yo salía corriendo y entré en el servicio, en el cuartel, me fui para arriba para la taquilla, me he visto y me bajé abajo a la cantina a tomarme un café. A primera hora, serían las 7 de la mañana. Y me llamó uno así,
Y me quedo mirándolo, uno vestido de paisano, y me quedo mirándolo, digo, ¿qué quiere? Y se viene para mí y me cogió por aquí y dice, que aquí el único que usa pañuelo de lunares es mis cojones. Yo le estoy desolado, tío, con un pañuelo de lunares, a ver, no me había dado cuenta, con el frío, ¿no? Total, en esa época me juntaba yo con tu cuñado Aniceto. Entonces me dice Aniceto, dice, voy a hablar ya con mi mujer, para que habla con su padre, para que te saque de aquí del calabozo, porque me metieron un mes de calabozo, tío. Y hablaron, y tu padre fue el que me sacó de ahí del calabozo, de intendencia. Por Aniceto. Por Aniceto, bueno, sí. Ese era el tipo de las brujas, ¿no? ¿Perdón? Estaba en el tablado de las brujas, ¿no? ¿Estaba aquí en Sevilla? No, Aniceto Barroso. No, me refiero en el tablado de los gallos. ¿Te coges a ti esa época? En los gallos, tú trabajaste en los gallos, ¿no? Sí, yo inauguré los gallos. Tú inauguraste los gallos. Y luego en el 71, que fue cuando ardió, me cogió a mí en el servicio militar también. Pero yo de los gallos pues me iba al cuartel por la mañana temprano. Sí, de trabajar al ejército. Me vestí allí de soldado y me vestí y no me di cuenta. De llevar pañuelito. Y me vestí de soldado con mi pañuelo de lunares. Y menos mal, gracias a Aniceto, fue el que me habló con tu hermana y tu padre, me sacaron de allí. Son buenos tiempos y sobre todo buenos momentos, ¿no? Siempre ocurren cosas en esa Sevilla. ¿Qué otras aficiones tiene, Enrique? Aparte de la pintura, bueno, juego al golf, y yo ya estoy retirado, yo ya no, prácticamente no hago nada, ¿no? ¿Tú estudiaste abogado, Enrique? Sí, pero ya no hago nada, ya estoy prácticamente, lo único que me gusta es la pintura y es lo que hago, ¿no? Oye, ¿conociste a Pepe Cantillana? Pepe Cantillana. Sí, conocía al marqués de Cantillana. Sí. Pepe Alto, Cantillana, sí. muy buena postura, parecía un marqués, de verdad. Además se metía en todos lados, se metía en cada fregado. Al final, familia de los dueños de Carrefour, ¿eh? Y entonces pasa que era un bohemio tremendo, y ese decía, yo todo lo que sea agacharme más para dar un drive en el golf es una ordinariez. Bueno, tenía una pinta de verdad, pero de auténtico marqués. Bueno, fue a la boda del cordobés, ¿no? Y dijo, yo soy marqués de Cantillana, que me pongan al lado de la duquesa de Alba. Y todo el mundo buscando marqués de Cantillana. Claro, una percha que tenía alto, bien vestido, con bigote, un bastón, bueno, elegantísimo, ¿no? Y bueno, ya era un liante de marca mayor. Al final, murió. Y terminó porque ya no podía aguantar nada, los hermanos le compraron un apartamento, pero era imposible tenerlo en la casa. Y murió en una furgoneta a la puerta de la Baratilla. O sea, tú fíjate lo que son las cosas, ¿no? Y... ¿Tú dices Pepe Cantillana? Sí, sí. Sí, pero es que había otro Pepe también, sí, que tenía pinta así de... Sí, este era que era hermano de Mou, que era el hermano estuvo en la Hermandad de la Paz, y era una familia, otro era que llevaba seguro, la gente muy importante aquí en Sevilla, y gente muy bien abrida, sí, eran personajes de esa época, ¿no? ¿Tú quién recuerdas también, Ricardo, de esos personajes? Por ejemplo, en aquella época tuya, un poco antes, porque tú eres más joven, en la calle Feria estaba justamente Viña Blanca. Sí, eso era un cabaret. Entonces en Viña Blanca vinieron los artistas más importantes de la época. A mí me encantaba. Tú sabes, los cuplés que organizaban. A mí eso fue una época muy bonita de Sevilla. Pero eso no fue un tablado, eso era un cabaret. Sí, no, era tablado, sí. Pero allí era a cantar Juanito Maravilla, vino a cantar el Niño Gloria. Claro, porque eran las variedades, lo mismo eran los tiempos de los espectáculos que yo te he comentado en otro programa, ¿no? Sí. Que lo mismo era un cantador de flamenco, una BD y un cómico. Y además los músicos eran todos de la banda municipal, que cuando terminaba de trabajar echaba las noches allí para llevar su sobresueldo. Sí. O sea, allí se cantaba de verdad con una orquesta. Claro, igual que en el patio andaluz. En el patio andaluz había una orquestina, que era un pianista, un bajista, un saxo y una trompeta. Sí, sí. Y una batería. Y una batería, claro, para los bailes regionales, ¿no? Que lo tocaban ellos. Eso se ha perdido ya en Sevilla. Sí. Todo es muy artificial. Siempre estábamos hablando, y siempre lo propongo, ¿por qué Triana no tiene un lugar que sea un flamenco de guardia? Lo mismo que hay farmacia de guardia, tú ya con alguien de Sevilla, y es que no sabes dónde llevarlo. O
O sea, me refiero a un sitio de verdad, no me refiero a un sitio de... Hoy, afortunadamente, van a ver, pero sobre todo son extranjeros, al Museo del Flamenco de Rovira Crecina, ¿no? Ya está viendo. Ahora hay uno en la calle Castilla que tiene flamenco y hay algunos bares también que dan un pequeño flamenco, pero lo que no hay es un gran espectáculo de flamenco. Es que también ha cambiado otro tanto, que los artistas también han cogido otros cachés también, y en los sitios esos pequeños pues no pueden tener artistas de primera, ¿no? Entonces se mantienen de gente que están empezando, que salen de las academias y necesitan que lo vean. Como todo el mundo, ¿no? Ha empezado, ¿no? Porque cuando yo empecé en esto tampoco empecé arriba, ¿no? Empecé poco a poco, ¿no? Pero claro, lo que pasa es que, pues fíjate tú, en Los Gallos cuando yo estaba había un cuadro flamenco que era, las bailadoras eran, pues estaba allí Carmen Arbeni, pues estaba Pepa Monte, estaba Manuela Carrasco, estaba Angelita Vargas. Casi nada. Lo inauguró el Huito con Antonio Mairena, y luego después una atracción permanente. O sea, estaba la paquera un mes, se iba a la paquera, venía Terremoto, se iba a Terremoto, venía Fosforito, y allí pasaron todas las primeras figuras. Y luego tenían tenían dos guitarristas para el cuadro flamenco y un guitarrista siempre para tocar solo, ¿no? O sea, se pegaba a su concierto allí, ¿no? En este caso yo estaba casi siempre tocando solo. La Jane Esencia, que se llama hoy, ¿no? Y me llamaba, y tocando solo, tocándole a la atracción, ¿no? Y los otros dos guitarristas para el cuadro flamenco. Y entonces, pues claro, en aquella época los cachés eran diferentes a hoy en día, ¿no? Ha subido todo, ¿no? Socialmente, ¿no? No solamente los artistas, ¿no? Antes un trabajador ganaba, no sé, hoy gana 7 veces más. Hoy estamos hablando que el flamenco nunca ha estado bien pagado, salvo alguna época muy puntual. Tú que estás haciendo los recorridos buscando las raíces del cante, y vamos por ahí por los pueblos, y próximamente nos iremos a Utrera, si Dios quiere, para hablar con la familia de Bernarda y la Fernanda, ¿no? Hablar con los Montoya y hablar con toda esta gente. En Sevilla hubo la trocha, y allí yo recuerdo que la trocha venía a Maribel, que nada más y nada menos que Isabel Pantoja, ¿no? Y venían allí Enrique Montoya, Cantar Señorita, venía Lola Flores, venía María, venía un ambiente variado. Bueno, y llegaban, llevaban su sueldecito y seguían para adelante, o sea que no, y aquello estaba siempre así, ¿eh? Pero claro, en aquella época, quitando a Lola Flores que me está diciendo, bueno, también se podía trabajar a lo mejor porque te contrataban a lo mejor durante 10 días, ¿no? Te tenían allí durante 10 días, entonces tú podías cambiar teatro por un sueldo, pero que eran 10 días seguidos, ¿no? Que era un sueldo bueno, alto, ¿eh? Pero la trocha no dejaba de ser una sala multiuso también, sí, o sea que la trocha no era un tablao flamenco. ¿La trocha dónde estaba? La trocha empezó en la calle Imperial, donde estaba la pila del Pato hoy, y entonces aquello era un lugar, a mí me gustaba mucho porque era un lugar de auténtico respeto, porque tú venías con tu novia y allí llegaba cualquiera y decía, oye, ¿me permites que baile con tu novia? O sea, y era un sitio como Siete Revueltas, sí. Igual, donde paraban toda la gente de la movida de Sevilla. Pero había respeto. ¿Cómo se llamaba? Había un sitio que estaba Farruco, que estaba por la calle Oriente, allí había, ¿esto era la trocha? No. ¿Tú lo que Estaban los gitanitos, ¿no? Que estaban en cama. ¿Tú lo que dice la carbonería? No. ¿De Paco Lira? No, estaba por la calle Oriente. Otra cosa habría allí, montada, seguro. La carbonería ha sido también un sitio de mucha... de flamenco también, metido siempre flamenco, que por cierto creo que lo han cerrado ya, total. Han estado muchos años queriendo cerrarlo. Sí. Está justamente entrando Yo en la calle. Hay la parte, ¿tú te acuerdas que la carbonería tenía una parte de patio? Sí, la parte de la derecha iba, de los bancos, la parte superior. A mí me parece que esa parte de patio la han puesto en funcionamiento, porque creo que Paco Lira se quedó con esa parte del patio. Pero a mí me ha dicho el otro día en la catedral que me encontré a Salvador Tábora, que la habían cerrado definitivamente. Y Salvador Tábora tenía mucha amistad con el Lira, ¿no? Y curiosamente allí hay unas termas justamente al lado, en la calle más estrecha de Sevilla, no es en la calle Aire ni en la calle Agua, es concretamente en la calle Dos Hermanas, que es exactamente esa tan pequeñita que está Santa María la Blanca, que está frente por frente. Sí, un hotel allí dentro. Bueno, es muy bellita. Pues en ese hotel allí hay unas termas extraordinarias, romanas, y No, Hotel Murillo, ¿no?
No, está en la misma plaza de Santa María. Hotel Dos Hermanas puede ser, no sé No, cómo se llama el hotel. no recuerdo el mismo nombre. La casa de no sé cuánta historia. Sí, creo que eso se sí, llama. La casa sí. de... no me acuerdo. María Pineda o la casa de algo así, un nombre de Sí, esto era. hay unos amigos americanos Sí, que vienen. sí, que es bonito, tiene una parte para tomar infusiones a la derecha y tiene un mostrador de frente, a la izquierda también tiene una parte para Una calle muy relajarse. estrecha, que lo Muy que te estrecha, imaginas sí. que allí dentro hay un hotel. Sí, sí. La entrada tiene por Santa María la Blanca. La entrada justamente tiene lo que es la terma, ¿no? La terma pasas allí. De todas maneras, es una Sevilla también de la época, estaba hablando del Santo Ángel, de las fiestas que se hacían allí en aquella época. Y después de la movida de aquellos tiempos está tu amigo Gualberto, ¿no? Gualberto Sí, Gualberto pertenece, fue como fundador Mangli fueron del grupo Smash, con Sí. Antonio y Julio Matito. Luego se incorporó Manuel Molina y fueron de los pioneros en Sevilla del rock andaluz. Aunque ellos empezaron con el rock duro, ¿no? Ellos imitaban a los Rolling, a los Beatles. Pero luego después ya entra Manuel Molina, pues ya se derivaron un poco. Yo creo que fueron los pioneros en meter flamenco juntar flamenco con rock, ¿no? Y a eso pues, al final se le llamó fusión. rock andaluz. Decías tú que Enrique también era un buen amante del flamenco, ¿no, Enrique? ¿Quién escuchaste tú por aquella época? Oh, a mí se me ha olvidado ya, no te puedo decir ahora mismo. Pero bueno, era la época del turronero, ¿sabes? Era la época de estaba saliendo gente de Jerez buena. Yo creo que había más bailadores que cantadores, ¿no? En esa época. Bueno, me imagino que habría gente muy buena, ¿no? Pero que yo me acuerdo ahora mismo así, nada más que te puedo decir el turronero, ¿no? El camarón. Es curioso lo del turronero, que falleció de muy mala manera, falleció desgraciadamente pues por esa maldita droga que se lleva a la gente por delante. Yo recuerdo la última etapa, era muy amigo de Manolito los Barqueros, uno de los dueños del que sacaba la cantera de arena de Cantillana, de una finca magnífica, y él siempre lo llevaba, incluso a la caseta, estando mal, que él iba con una señora que lo ayudaba para arriba y para abajo, ¿no? Y además lo pagaba como si fuera a cantar bien. O sea, pues ya al final no cantaba. Y hubo una época, esa que cantaban eran unas bulerías, ¿no? Unos zangos dedicados a Curro Romero, no sé si tú recuerdas. Sí, Romero, ¿no? Turronero tuvo una época muy buena, cuando hizo los discos célebres con Paco Cepero. Sí. Y ahí cogió una subida muy grande. El pobre murió de un ictus que le dio y se puso... que no lo pudo superar, ¿no? Le dio como especie de una congestión y se quedó... y no pudo superar eso. Y la segunda vez que lo repetió, pues, se lo llevó. Pero era una gran persona y un amante del toreo. Yo no... un cantante de flamenco que le guste más los toros. Él siempre los toros los tenía metidos en la mente. Sí, le hicieron los tangos de Romero, muy bonito, que era muy bonito, era un... Además, era una buena persona, Turronero. Además tenía su pellizco en el cante, era un... Hombre, los cuplés, esto lo hacía... Utrera que ha fusionado mucho el cuplé por bulería siempre, ¿no? Y el turronero era ahí buenísimo. Hombre, y después está, para mí, Fernanda y Bernarda son dos referentes allí. Oye, ¿y los palacios? ¿Tú llegaste a conocer a Bambino? Mucho. La primera época. A la de desembarco, ¿no? Cuando estaba allí en los palacios, ¿no? Que tenía Bambino cuando llegó a Madrid, a los canasteros, pues llegó que no apenas cantaba bien, pero como muy tímido, muy de eso, y allí fue donde se soltó prácticamente, ¿no? Y cogió Bambino fue un artista increíble, o sea, recorrió, estaba súper solicitado. En Barcelona era una estrella. ¿Y en Madrid el pasaporte? Que se unía con un smoking blanco. En Madrid también. Y bueno, era un escándalo. Esa la señora, bueno, dándole allí la... Sí, era un increíble, Bambino era... Oye, muy buen artista, ¿eh? ¿Fue el antecesor del Cigalas, por ejemplo? Me refiero... ¿Quién es? Bambino, me refiero... No tiene que ver nada con el Cigala, es otra cosa totalmente opuesta. Él cantaba la rumba. Sí, pero el Cigala ahora mismo lo que está haciendo nuevo... Está versionando. Está versionando, pero el Cigala empezó siendo una imitación de Camarón.
hasta incluso la voz igual. Ahora lo que pasa es que Evolucionado, sí. está más creativo y está evolucionando. Ahora ha metido cosas de esto el son cubano, de cosas cubanas. Está haciendo un buen trabajo, está haciendo un trabajo muy interesante, ¿no? Pero a Bambino es que no tiene que ver nada con él, es otra historia. Ha cogido kilos, ha cogido... Bambino era fabuloso. Y luego después la imagen que daba, ¿no? Y las cosas que, como se cantaba y se bailaba, y fue una lástima. Yo pasé muy buenos ratos con él y tuvimos la suerte de trabajar en algunas ocasiones juntos. Yo lo he escuchado algunas veces en los palacios. Ese tema que decía Bohemio, ¿no? Caminante peregrino, tú que vas por los caminos, ¿no? Desde que te conocí. Cuando grabó lo de Payaso, soy un triste payaso. Payaso, sí. Eso fue un... Y además eran letras muy picantes para aquella época también, ¿eh? Que rozaban casi la censura, ¿no? Letras que te recuerdan una época, ¿no? Bambino, todo ese tipo de canciones te recuerdan una época de tu vida. Sí, sí. En Madrid era una estrella y en Barcelona ya un nivelazo, todo el mundo se lo rifaba. Todos los mejores cabarets, las mejores salas de fiesta, los mejores... Además trabajaba los 300 días del año. Cogía una sala y se llevaba lo menos en una sala 2 meses y a los 3 días estaba ya en otra. Y había otro de aquella época, también era muy amigo mío, ese cantaba Ay Marinero, ¿no? ¿Tú te acuerdas de...? Ay Marinero. Sí, ese es el Visco, ¿no? Paquiro, ¿no? Paquiro. Muy buena gente. Paquito Reyes Paquiro. Paquiro era... Para comérselo también. Sí, Paquiro. cantaba por fandango. Sí. Era peligrosísimo. Y todo el arte del mundo. Todo el arte del mundo. Y bueno, y cuando hizo lo del preso número 9, eso fue famosísimo, ¿eh? Que fueron a los principios de los LP, de tener conexión ya los discos ya en la radio, empezó a poner discos en radio y cosas de esas, la formaron. El otro día falleció Manolita Shen. Sí. ¿Os acordáis? Sí. Estaba en Arcos de la Frontera y su última etapa la pasó en Arcos. No, esa es la Shen, la que tú dices. Lo que tú dices es la Shen. No, Manolita Chen, que fue la que estuvo en el Teatro Chino. La dueña del Teatro Chino. Eso o sea, ella se casó con el dueño del Teatro Chino, que era chino. Manolita Shen, y ella murió el dueño y ella se quedó de vedette y además de empresaria. Y de empresaria. Y ella también contrataba mucho flamenco también. Contrataba a lo mejor, tenía siempre su ballet de variedades de esto que sale de cancán y esas cosas, de esas, ¿no? Y luego después también habían metido un cantador y un guitarrista, ¿no? O los paquiros o las marcheneras. Sí. Las marcheneras son pelotazos también de aquella época. Y luego había otro señor que le decían la Shen, que vivía ahí donde tú dices, que tenía una cafetería muy grande. Eso es. Pero ese era un ¿cómo se llama? Un travesti. Un travesti, que adoptó 2 niños y todo, el travesti, ¿no? ¿Chino? Bueno, no. Buena persona. Buena persona. Buena gente. No tendrá allí un bar, ¿no? En Arco. De Arco de la Frontera. Son gente de la época valiosa de Sevilla, además son gente singulares, ¿no? Y allá hablamos también de los grandes personajes de Sevilla, ¿no? De el que te daba el beso, el que te pegaba un cante, el que se iba para ti, para tu cara, para Pablo Carte, ¿no? Para darte el leñazo. Ese era el Batalla, ¿no? El Batalla era uno que te lo achuchaban y a lo mejor se iba para ti, ¿no? Muy serio, ¿no? Como tú no lo conocías de nada, empezaba a mirarte así. Y tú hacías así y te retiraba, ¿no? Que te retiraba, ¿no? ¿Quién coño será este tío? Y hacía así el tío. Era este. Y cuando menos te lo esperaba, te hacía. Y eran todos los que te lo habían achuchado, empezaban a reírse, ¿no? Y un día se lo achucharon me contrató el Beni de Cádiz y se la achucharon a mi suegro. Venía yo novio de Pepa, entonces. Y claro, mi suegro no me dejaba a mí solo con ella, ¿no? A todos los sitios venía con nosotros. Fuimos a trabajar ahí al lado, a Narcoya. El Beni le gustaba más un tonto, siempre iba al pueblecillo siempre cargado de estos personajes, ¿no? Que se pasaba muy bien con ella, ¿no? Que estaba de reír, ¿no? Total, estaba mi suegro conmigo y una de las veces que yo volví, yo vi la batalla ya, yo ya lo vi. Y una de las veces que me volví, se lo echaron a mi suegro.
Se fue para mi suegro y le hizo así la botella. Y ese día había llovido, ¿eh? Y llevaba a mi suegro un paraguas. Cuando la batalla le hizo, ¡ay! Y se suegro así con el paraguas. Y le metió todo el paraguas. Y salió corriendo. Salió para allá. Y yo, sé que es una broma, hombre. No sé que es una broma. Había personajes importantes, ¿no? Seliki, Sí. uno que había cantando que bueno, calentito tiene, no sé qué. Sí, hombre, ese era Toñito Cofradía. Sí, Toñito Cofradía porque ese... Toñito Cofradía. Sí, porque Toñito salía primero, se ponía, nada más escuchaba el himno nacional, la marcha real, además iba con los pies así muy abiertos, ¿no? Sí, sí. Y al Romero se lo llevaba todo Y Romero. además llevaba unas medallas Sí, sí, colgadas. y entonces muy grande. Y ese... ocurren muchas cosas sobre la Toñito Cofradía, ¿no? Porque se está dando una conferencia en el Ateneo de Sevilla y estaba Lucas de Tena, que fue el director de ABC, al lado dos catedráticos y toda la parte del salón del Ateneo, la gente sentada, ¿no? El de atrás, ¿no? Era verano, y entonces tenían allí como se ponen en los sitios, ¿no? Ponen su jarra de agua, ponen sus vasos, ¿no? Y para beber los conferenciantes, otras cosas, ¿no? Y entonces al Toñito, desde atrás, no, que se veía mirar al tío. Y lo que estaba mirando, el agua, ¿no? Y de pronto, a mitad de la conferencia, se van dando por medio de toda la gente. Le come el vaso de agua al tío, de para la conferencia, le echa el agua y se pega 2 vasos de agua llenos. Dice, es que estaba sequito. Delante de 200 personas, ¿no? Era gente única, ¿no? Era gente... Hombre, en Triana había uno que te saltaba de rey con él, que claro, como estaba malito, ¿no? Pues entonces lo dejaban en la iglesia, que entraba y se sentaba donde quería, ¿no? Y cuando estaba el cura dando la misa, en la iglesia de San Jacinto, pues él se iba para el altar, ¿no? Y había una escalerilla en el altar y se sentaba en la escalerilla del altar, pero mirando para la gente, ¿no? Y el cura le daba la espalda al cura. Y era todo el mundo escuchando allí la misa. Y claro, si era un domingo, pues estaba en la iglesia un petado de gente, ¿no? Y este cogía, llegaba, pum, 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 para adelante, pum, llegaba al altar mayor, pues allí dando la misa y se sentaba, ¿no? Pero a mirar para la gente, se quitaba el zapato y el calcetín. Y estaba yo. Y se metía el dedo el dedo de él, se lo metía entre medio de los dedos de los pies. En una iglesia. La gente que estaba escuchando misa. Otra vez. Eso, el cura no se echaba cuenta porque el cura. Pero la gente era un show, ¿no? La gente. Aquello era y eso, había gente que era. Estaba malito, ¿no? Pero bueno. Estaba hecho polvo. Sí. Hay mucha gente. Esa triada de los corrales, ¿no? Sevilla, es raro. Sevilla que. Y si te va a caer lo mismo, ¿no? Que ahí también hay arte, ¿no? Acá sí, hay mucho arte. Aquí se ve bien, ¿no? Donde estás tú, ¿no? Sí, es un sitio muy tranquilo. Bueno, lo que pasa es que esto es demasiado grande para mí, pero... Sí, hemos visto que tiene una cantidad de habitaciones muy grandes, estamos bonito decorados, tenemos desde recuerdos de un ciervo, ¿no? En la misma entrada a la derecha del pasillo. Son cosas de familia que he leído. Ellos recogiendo, ¿no? Que era aficionado también. ¿Y qué más cosas coleccionas? ¿Antigüedades? Verá, Lo que se te ocurre, lo que encuentras. sí, todo lo que veo vamos, que voy acumulando. Me gustan los mercadillos también, voy mucho a los mercadillos, me encanta. ¿Y ahora cómo vives, Enrique? ¿Tú vives en la tranquilidad, en la soledad, acompañado, sales? Mira, cada vez que te encuentras más solitario y cada vez necesitas menos de la gente, ¿no?
no sé cómo explicarte. Sí, pero no, no se puede aislar, ¿no? Es verdad que uno necesita Sí, ya pero, menos cada cosa, ¿no? No, hombre, aislarte hasta cierto Sí. punto, ¿no? Pero que cada vez, yo creo que cada vez que te vas haciendo mayor te va interesando menos cosas. Tengo 2 o 3 amigos que los que visito o veo y nada más. ¿Qué parte de Sevilla es la que te gusta más? Hombre, Por tus recuerdos quizás, ¿no? ¿tú te refieres para vivir en Sevilla? No, no, o- lo que has vivido, cuando tú has vivido en Sevilla, ¿qué parte te El gusta? centro, la parte del centro, la parte del Arenal, esa parte de ahí me... El Baratillo, ¿no? El Baratillo, esa parte me Sevilla encanta. Antonia Díaz, ¿no? Pues yo he vivido en la calle Antonia Díaz, estuve viviendo allí. Fue una época que había un bar allí, yo no sé si tú te acordarás, que se llamaba el Bar Nápoles. Claro que sí, ¿Te acuerdas? Sí, claro que me acuerdo. Pues en el Bar Nápoles había un grupo de gente, una tertulia Sí, de sí. gente que íbamos todos allí, porque había un señor que se llamaba Carlos, ya no me acuerdo del apellido, se me ha ido de la cabeza. Bueno, un señor mayor que había sido diplomático, que iba todos los días allí, y alrededor de este hombre se montó allí una pandilla de gente en el Bar Nápoles, y la verdad que fue una época muy bonita. Oye, que esa parte del Arenal, aparte de la calle Adriano, aparte de la pasaría de Los Ángeles, ¿no? Que el Morales con sus clásicos poetas. Yo creo que la única parte de Sevilla que es un poco pueblo, ¿no? Sí. Es como más, no barrio, sino más pueblo. Y tú te das cuenta de que lo que es el Baratillo, que se llamaba mal Baratillo, la muralla iba por delante de lo que es la maestranza, toda esa parte de ahí era la parte interna, del mal Baratillo. Se llama mal Baratillo porque era la parte donde estaba casi toda la prostitución, estaba la gente de mal vivir, estaban los mendigos, la parte donde Miguel de Mañara y Vicente del Eco, pues deja también ahí cuando dice que ve que se va muerto y después sale por el postigo. Bueno, pues esa parte es realmente bonita. Y si tiene una belleza especial es porque llega a una calle que es singularísima, que se llama la calle Iris, que es la entrada del miedo de la puerta a la maestranza por la parte de atrás, ¿no? Esa es la entrada de los toreros, ¿no? Y pueden salir por la puerta grande o pueden entrar, no sé, esa llegada de los toreros, ese patio de caballos, cuando tú llegas allí. Ese trocito de calle, Nada. es nada. Son 7 metros y el portalón de entrada hacia lo que es la capilla, ¿no? Y el patio de caballo, ¿no? Sí. Y siempre recuerdo aquella época con mucha nostalgia. Ahí vivía Antonio Ordóñez, en una casa de esta calle Iris. Sí. Y Juan Belmonte, que vivía en la esquina de Cristina, o sea, estaba casi todo el mundo ahí alrededor. Pero siempre recuerdo, cuando yo hacía pruebas de toro, lo que es ese patio de caballos, los caballos dando con los cascos sobre esos chinorros que tiene el patio de caballos, van haciendo pie, van dándole vueltas a los animales, van tirando de las mantequillas, porque asentándose en lo que es la montura, los picadores, después ese rictus de entradas que tienen uno llega con muchísimo miedo, con mucha responsabilidad, porque la maestranza está enganchada en un cartel. Es importante, ahí no te la juegas prácticamente lo que va a ser el futuro, ¿no? De los últimos que ha tenido muchísima suerte en la maestranza fue Escribano, ¿no? Cuando al Juli le pegaron el trancazo, y entonces era una corrida dura que le había pedido el Juli. Sale Manuel Escribano, ¿no? De Herrera, otro torero magnífico, y tuve la suerte de estar con él en una conferencia que se la di en Zafra, ¿no? Hace el año pasado. Y En Zafra hay muy buenas corridas, ¿eh? Sí. Yo creo que la parte de la Arenal es lo más, es casi Triana, ¿no? Porque es que la puerta de Triana estaba donde lo que hoy en día es entre la calle Zaragoza y la calle Santas Patronas. Eso era la verdadera puerta de Triana. Ahí estaba, porque la muralla viene por Santa Patrona llegaba hasta ahí. Y entonces de ahí esa era la puerta de Triana. O sea, de ahí, no sé si le decían la puerta de Triana, porque ya después de eso lo que había era el camino, el puente y Triana, o que ahí empezaba Triana. Y después... porque si le llamaban la puerta de Triana es que quiere decir que ahí empezaba Triana, ¿no? O la puerta para llegar a Triana. O la puerta para llegar a Triana, no sé exactamente. Ten en cuenta que... es que mi familia vivían ahí. Y allí hay... entre la calle Santas Patronas y Zaragoza, sí. Y Zaragoza, ese trozo, ahí había una casa de vecinos. Esa parte de Sevilla es muy bonita, ¿eh? Sí. Pero toda la parte de la calle Adriano, esa parte es muy bonita.
Y ahí también está la calle, la Torre de la Plata, que está justamente escondida, Claro. que está Claro, frente a las atarazanas, por donde viene la muralla. donde vienen las atarazanas, y entonces los barcos llegaban para ser calafateados y arreglarse, entraban La directamente atarazana desde... es precioso, yo he estado hace poco dentro y Al final no tiene mucha idea esta gente. yo he visto conciertos ahí, he visto Sí, algunos es la parte conciertos que en la pusieron en el víspera- suelo de Albero, que queda muy bonito, en la con víspera de la esa... Bienal, he visto algunos conciertos ahí, algunas conferencias, pero después se ha quedado en eso solo, no un sitio que suelen dejar Ese sitio tiene que tener una sonoridad muy buena, ¿no? muy grande. Sí, las bóvedas son Tiene varias arcos. naves. Tiene varias naves. Quedó bien porque cuando pusieron el albero quedó muy bonito el contraste, lo iluminaron, lo hizo Endesa con mucho gusto y estaba bien. Celebramos allí no hace mucho, hace un par de años, el Día de Andalucía, ¿no? Porque allí Y normalmente el albero, se daba bien el albero se sigue hace- allí o lo han quitado. No, seguía allí el albero. Aquello era exactamente era el lugar donde se arreglaban los barcos Que es los barcos. de todo lo que eran los carpinteros de Ribera, que eran los carpinteros que trabajaban la madera, y entonces allí se arreglaban los barcos grandes, ¿no? Los galeones y todos los barcos que salían directamente para India, ¿no? Me imagino que llegaría el río hasta ahí, ¿no? Es como prácticamente como si fuese el Cano, entonces había como si fuese una entrada de un canal, el barco llegaba navegando, y entonces llegaba a donde estaban esas partes hechas de ladrillo, de fábrica de ladrillo, ponían después lo que eran las correspondientes maderas para dejarlo cogido, Seco. sacaban eso y lo dejaban en una marina seca que se llama, ¿no? Que es la parte donde ya pueden entrar los trabajadores a limpiarlo, sobre todo de todo el tipo de laca que se le pega debajo del barco. El barco tiene dos partes, la obra viva y la obra muerta. La obra viva es la parte que da dando el agua, la parte de la obra muerta es la que no roza, ¿no? Y en esa parte pues siempre había pues montones de moluscos que se pegaban, las algas, y entonces allí se limpiaban o se podrían, ¿no? Y entonces al estar podrido ellos extrañaban un poco la madera, ¿no? Y sobre todo toda la parte esta. ¿El río qué significó también en tu vida, Ricardo? Hombre, el río era una cosa muy importante, ¿eh? Para mí, porque del verano, como las condiciones económicas estaban bajitas, pues yo recuerdo de haber cogido una barcaza ahí en el río y haber ido a la ribera de Guillena en el verano, porque mi tío pertenecía al río también, le decían el chapao, era el arenero, trabajaba en los barcos de arena y eso. Y tengo recuerdos buenos que recuerdos malos, porque me estaba bañando con amigos que le habíamos llevado la ropa a su madre, ¿no? Se han ahogado, Las cucañas y las velas, ¿no? es la verdad. Las velas. Y lo primero que había que saber nadar. Si no sabía nadar, pues aquello se te venía abajo. Pues el río es que te mete en un hoyo. Y bueno, pues ya cuando uno es mayor ya, pues ¿Y tú sabías nadar? en esa época, si es que había que, por huevo había que saber Sí, nadar, si no sí, que te no. ahogaba. Es que no había nada. Si que no había otra cosa. Ahora está todo... Y como te quería bañar, porque hacía calor y se bañaban los grandes, pues tú te bañabas también con los chicos, de niños. En el río, bueno, y ahora llegaba a tu casa y te hacías sin tu madre. ¿Ya te bañas otra vez? ¿Cómo? Tampoco. Y después, Y te daban... porque es que era un disgusto, ¿no? Porque a lo mejor se había enterado de que una semana antes se había ahogado un amigo mío. Si se me va a ahogar este, ¿no? Pues yo, cualquiera de los que vivía en mi casa. En mi casa yo vivía en Triana, en un corral donde vivíamos 40 o 50 personas, ¿no? Y a lo mejor 20 éramos gitanos y 20 no gitanos, ¿no? Y bueno, y ahí convivíamos todos y la única diversión que teníamos en el verano pues era el río. Y con el zapatero, El zapatero, las cañas. las cañitas, Ha cambiado todo tanto que bueno. los viejos chumbos, las cantaritas de agua. Yo he visto pasar por la puerta de mi casa, las piaras de vaca, llevándolas al matadero, pero de vaca que la traían los vaqueros por la noche, y de día pasaban por allí, por la calle Padre del Corro, porque me imagino que la calle Padre del Corro sería una vereda antiguamente real, ¿no? Y por ahí pasaban las vacas
Y recuerdo que un año se metió una en un corral de vecino que había enfrente de mi casa, el corral, me decía, y le partió la vaca a la portera del corral, le partió toda la casa. Eso la vaca se vestilló, se metió en la habitación de la mujer, de la casera, y empezó a pegar la vaca. Patá, le partió el ropero, la cama. Me acuerdo porque la mujer no lo dejaba entrar allí a beber agua a los chiquillos en el patio. Había un grifo con una pileta. No lo dejaba. Tuvieron que llamar a un guardia civil, con un guardia civil le pegó un tiro a la vaca allí y la mataron, la sacaron. Son cosas que... Eso es la calle del Corno. Tú ten en cuenta de que antes... Había una pileta siempre echando agua. Las corridas de Sevilla venían por las veredas de carne, por las cañadas reales, que era un paso totalmente abierto para cruzar España, de cualquier punto a cualquier punto. De todo lo que era el ganado trashumante era el que le permitía llegar y salir. Y entonces en aquel tiempo las corridas de toros llegaba a la venta de antes, que era pues con el mayoral correspondiente, llegaba a sus cabestros y los demás pum, y cogían de la noche hasta llegar allí directamente, y ahí se encajonaban los corrales, ¿no? Dice que el miedo los guardaba la luna en la venta de antequera, ¿no? Entonces, en la época donde no se tocaban los pitones, ¿no? Ahí en los pitones estaba la mazorca y estaba el veneno en la punta, ¿no? Que es su nombre, ¿no? Mi suegro me contaba que enfrente de mi casa hay un casero ese grande que hay. Sí. Que venían de las cabezas con los carros llenos de algodón, desde las cabezas, y descansaban aquí por la noche. Y ahora se levantaban muy temprano, a primera hora, cargaban otra vez los carros, le ponían las bestias otra vez, hasta el muelle, desde las cabezas. Y el pan venía de Alcalá y los burros estaban aquí en Sevilla para repartir el pan, ¿no? No, se metían también en el tren, metían con las angarillas. Con las angarillas en los vagones aquellos que había de carga. Y también recuerdo, se rifaba una vaca para el mandar de Rocío, de un tamborilero que iba tocando por las calles, ¿te acuerdas de eso, Enrique? Y entonces la gente salía y compraba la papeleta, ¿no? O sea, tuviste el problema que te tocase a ti la vaca, ¿no? O sea, Bueno, pero Enrique, vamos a ver, como hemos venido a hablar contigo, que es de lo que se trata. Tú sigues hablando, Ricardo. ¿Qué es lo que estás pintando ahora, Enrique? Pues mira, ahora mismo lo estoy pintando ahora porque llevo todas las navidades que he estado arreglando una parte de la casa y he estado todas las navidades liado con eso. Desintoxicándote de los mantecados que te has comido, las copas de aguardiente. Ricardo, aunque usted no lo quiera creer, ya llevamos una hora charlando, ¿eh? Se nos va el tiempo... Bueno, y ahora corta... ¿Y en Palma o no? No, que no hay corte. Esto es televisión natural, es decir, tal como lo hacemos, tal como sale. No, hombre, no te vayas a Enrique. Nosotros vamos a darle las gracias a Enrique, ahora vamos a tomar una copa con él, naturalmente que sí, por abrirnos su puerta. Darle las gracias a Ricardo, que es el que dirige el área del programa, donde hace toda la producción. La producción es aquel que contacta con los personajes para que esto se pueda desarrollar. Es decir, cada uno tiene una función, unos detrás, otros delante. Y bueno, vamos haciendo una cosa que va a tener mucho futuro, porque tener tus amigos en el móvil, verlos cuando tú quieras, y sobre todo estar en el mundo, ¿no? La gente no ha entendido todavía que el mundo no está en una televisión local y en una general donde te graban 20 minutos y te sacan 15 segundos. Se trata de que todo lo que hagamos salga y permanezca. Y eso es lo que estamos haciendo. Bonito. Gracias a nuestro querido amigo Ricardo. Hombre, Ricardo el que me dijo, dice, Enrique, vamos a hacer una... Digo, bueno, venga, lo que tú quieras, Ricardo. Yo... Por el que manda. No, hombre, porque yo pienso de que, bueno, esto es una cosa también artística y tú eres un pintor que ha hecho muy buenas exposiciones, igual que lo mismo se le hace a un cantador de flamenco, que lo hace el alcalde de Sevilla, que se te ha hecho a ti como pintor, que se te a otros pintores también, por supuesto, ya está Juan Verdés. El otro día estuvimos con un señor estuvimos en Carmona, don Manuel Fernández, don Manuel Fernández García, magnífico. Fue una casa de 5 siglos, palacete allí, precioso. Y bueno, yo creo que... Estuvimos con Augusto, un imaginero,
estamos con toda la Sevilla de la época y sobre todo amigos entrañables, porque se trata un poco de una conversación, no se trata de algo, ¿qué me vas a preguntar? ¿Qué es lo que me vas a decir? No, esto es como sale, esto es lo que llama la atención es la naturalidad y que el espectador ve que no hay un trasfondo, sino que estamos sentados y él está sentado con nosotros y está aquí al lado mía o al lado de Antonio Juárez, que es nuestra relaciones públicas y es la que organiza también toda esta batalla de dialéctica, y lo hacemos muy cercano a todo. Y que sea de primera persona, ¿no? Que no sea... Y el personaje a nivel particular. Hablado de primera persona, ¿no? Que, ¿tú conoces a fulanito? Sí, pero no, es que era, mira, aquí está, mira lo que dice. ¿Sabes lo que te digo? Este era su humor, y esta era su forma de vida, y esta era... Eso es lo que queda luego. ¿Puedo, Ricardo? Así es. Muchas gracias por traernos de nuevo aquí a casa de don Enrique Brajosa, y magnífico pintor sevillano, hombre de la bohemia, hombre que dice que está un poco aislado, ¿no? Pero cuando uno se aísla mucho es porque su pensamiento está siempre a él, está con él, ¿no? Uno se evade porque tiene compañía, aunque sea una compañía interna, ¿no? Es decir, los recuerdos y sobre todo la espera divina, ¿no? Es decir, que nosotros estamos aquí viendo contemplativamente, viendo pasar el mundo, ¿no? Y bueno, pues llegamos a un momento en que ya no queremos ni que lo hagan daño, con lo cual ni salimos, ¿no? Porque ya está, cualquier cosa te molesta, ¿no? Y entonces ese aislamiento, lo mismo que el poeta, lo mismo que el pintor, que el escultor, que el guitarrista, que la bailadora, que lo hace en su soledad también, que baila en su mente hasta desarrollarlo después delante de un espejo, pues todo eso es parte de nuestra vida. Don Ricardo, don Enrique, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.